grandesmaestros.unam. Buenas tardes, muchas gracias otra vez por su presencia. Estamos ya en la parte final, que me gustaría pues seguir conversando sobre el tema. Y nos habíamos quedado en la parte de la poesía y en el tema de Paul Celan como uno de los intentos poéticos por refundar una lengua que se vació de sentido, como fue el alemán en la época del nazismo, y en una analogía con la que nos está sucediendo hoy en día en este país, ¿no? Vuelvo a repetir algo que ya he estado diciendo a lo largo del curso: cuando se puede asesinar como se asesina hoy, desaparecer como se desaparece hoy, utilizar el lenguaje para ocultar la realidad, para ocultarla a través de mentiras, franjas terribles de la realidad, pues el lenguaje está vaciado de sentido, y la poesía tiene un desafío grandísimo ante eso: cómo refundar la lengua, cómo refundar el sentido que tenía el poeta y la palabra poética para recomponer los significados y los sentidos perdidos por la barbarie, por la degradación de la palabra. Y vuelvo a Celan. Celan es el gran intento de esta refundación, ¿no? Y un intento que además se enfrenta ante un vacío. Yo decía la vez pasada que el poeta habla en nombre de, ¿no? Habla en nombre de Dios, en el caso de los profetas, en nombre de Yahvé. Yahvé dice. Habla en nombre de los muertos, como Nemocina, la que llevaba las aguas de los muertos, los recuerdos de los muertos a los poetas, la madre de las musas. Habla en nombre del duende, de la inspiración, incluso en una categoría moderna, como trató de redefinirlo Jacques Maritain en su último curso en Princeton, tratando de decir desde dónde habla el poeta, desde la intuición, y hace un enorme curso para explicarnos qué es la intuición, eso que llamaban el duende, el daimon, las musas, Nemocina, Yahvé, ¿no? El poeta habla en nombre de, pero frente a la barbarie, frente a la descomposición del lenguaje de la que ya hemos hablado, y después el pensamiento ilustrado, y luego el pensamiento posmoderno, el lenguaje se vació de contenido al grado que el poeta, que además está arrinconado, ya no habla en nombre de, ningún poeta se atrevería a decir: hablo en nombre de Dios, ¿no? En nombre de Dios yo pido, todavía podían decirse, y en algún pueblo, en nombre de Dios pido que terminen estos crímenes, ¿no? En nombre de Dios el camino es este. En nombre de los muertos, ningún poeta se atreve. Sin embargo, sigue hablando desde ese lugar vacío, que quedó vacío, ¿no? Paul Celan estaba buscando justamente ese salmo, un salmo terrible de Paul Celan, para después ir viendo cómo no puede refundar, ¿no? Es un poema que en lugar de hablarle a Dios le habla a nadie, ¿no? Con mayúscula. Y después, retomando a Hölderlin, este poeta que guarda silencio, ¿no? Que usaba la palabra palach, ¿cómo llamarlo esto? Una glosolalia. A eso se redujo el poeta, a eso se redujo este hombre que había visualizado el horror que nos aguardaba. Y entonces Celan, en algún poema que justamente se llama Tubinga Enero,
que rememora hechos importantes, pero sobre todo rememora un poema de Hölderlin, ¿no? Y dice: a la ceguera, con vencidos ojos, un enigma es brotar puro, su recuerdo de flotantes torres de Hölderlin, de gaviotas revoloteadas, vistas de carpintero ahogado, con estas palabras sumergiéndose: si viniera un hombre, si viniera un hombre al mundo hoy con la barba de luz de los patriarcas, debería, si hablara en este tiempo, debería solo balbucir y balbucir siempre, siempre, así, así, Palax, Palax. No hay manera de refundar, el sentido se contrajo y lo único que queda, y él rememora, Paul Celan, estas últimas palabras con las que vivió Hölderlin durante 30 años, 40 años, a partir de su silencio y de su muerte, que es Palax, Palax. Aunque Dios mismo viniera a restablecer el sentido, por eso dice con la voz de los patriarcas, es un judío, lo único que podría balbucir es Palax, Palax. Ya no hay capacidad de refundar el sentido. Y Celan insiste, 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 y su lenguaje se va haciendo oscuro, 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 oscuro. Hasta que un día decide suicidarse, en 1961, si no me equivoco. Y curiosamente sale de su casa, está cerca del Sena, y no se dirige al puente más cercano, se dirige para suicidarse a un puente que se llama el Puente Mirabeau. El Puente Mirabeau es un puente emblemático, ahí se escribió uno de los más grandes poemas sobre el tiempo de Apollinaire. Leo el poema de Apollinaire porque yo creo que Celan lo que nos deja ya en la imposibilidad siquiera de decir Palax, Palax, nos deja un enigma. Y voy a volver allí. Les leo en traducción de Agustí Bartra el poema del Puente Mirabeau, bajo el Puente Mirabeau. Dice la traducción: bajo el Puente Mirabeau discurre el Sena y nuestro amor es preciso que lo recuerde. La alegría llegaba siempre tras la pena. Llega la noche, la hora suena, los días pasan, yo me quedo. Enlazadas las manos estamos cara a cara, y mientras tanto, bajo el puente de nuestros brazos, panza la onda mansa de inmortales miradas. Llega la noche, la hora suena, los días pasan, yo me quedo. Amor se va como esta agua corriente, amor se va, la vida fluye lenta y nuestras esperanzas son violentas. Llega la noche, la hora suena, los días pasan, yo me quedo. Pasan los días, pasan las semanas, y ni el pasado ni los amores vuelven. Bajo el puente Mirabeau discurre el Sena, llega la noche, la hora suena, los días pasan, yo me quedo. Es un tiempo sobre el tiempo que pasa, sobre los amores que se pierden y la permanencia en este fluir en la noche. Llega la noche, yo me quedo. Y Celan decide no quedarse, decide tirarse en las aguas limosas y oscuras del Sena, que es una metáfora del fluir del tiempo. Y yo me pregunto, ¿qué nos quería decir? Que ya no había más que refundar. Iba
al fondo oscuro de donde emana el misterio de este nadie, como ya calificabas, Paul Celan, al Dios, para encontrar la respuesta. ¿No? Va al fondo del oscuro, al espacio vacío, al nombre que ya no puede ser nombrado porque se vació. Y yo creo que aquí en Celan hay un gran fracaso, el fracaso de no poder refundar el sentido y la impotencia de no haber asumido y de haber tenido, no lo juzgo, describo, de guardar silencio en medio, como Hölderlin lo hizo, en medio de un lugar donde ya no hay posibilidad de refundarlo. No podía guardar silencio y de alguna forma va al silencio eterno, ¿no? Va al otro lado a encontrar la respuesta que ya no es posible encontrar en la historia, que ya no es posible encontrar en la voz del poeta. Hölderlin plantea en este sentido, Celan plantea en este sentido una verdadera terrible enigma y un gran desafío a la poesía contemporánea, ¿no? ¿Vale la pena seguir escribiendo poesía? ¿O es mejor el silencio cuando ya no hay posibilidad, cuando el sentido se perdió? ¿No? Leo cómo lo imagino a este hombre corriendo hacia el Sena, ¿no? Lo imagino así la noche del 19 y 20 de abril, solo. Hacía años que ya no vivía con su mujer ni con su hijo. Su situación interior que frisaba los territorios de Hölderlin los había llevado no a la ruptura, sino a una sana separación. A lo largo de 6 días, desde la escritura de su último poema, guardaría en su mente los 6 días en los que, es una pregunta, según la tradición judeocristiana, Dios creó al mundo mediante la palabra. Su silencio se ha hecho hondo, más profundo. Es medianoche, la hora en que la oscuridad adquiere su mayor densidad y a la vez la hora en que da inicio el alba. Abre la puerta de su casa en el número 6 de la avenida Emile Zola. Al frente se encuentra el muelle del Sena y el puente Mirabeau. Más lejos, del lado derecho, el puente de Grenelle y del lado izquierdo, el puente Gargiliano. Se dirige al primero, no porque está más cerca, sino porque ese puente es emblemático en el mundo de la poesía, una contraseña, un shibboleth, como lo llamaba él, en el universo de Celan. Pensando en ese puente, Guillaume Apollinaire escribió el poema que lleva el nombre del mismo puente, un poema sobre el tiempo. Está de nuevo allí, se dice el poema a sí mismo, está de nuevo allí, más allá de la medianoche, parado sobre el puente como tantas veces lo ha hecho, mirando y escuchando como el amante del poema el fluir del río, el indómito dios pardo y fuerte de Eliot, el fluir del tiempo y de los amores que se han ido con su corriente. Durante 23 años, como el amante del puente Mirabeau, ha permanecido contra el tiempo sin dejar de escribir poemas, de lanzar botellas al mar, como él solía decir, de empujar la palabra en busca del otro en mayúsculas, hacia el límite en donde en él ya no más, cito a Celan, del lenguaje aparece su, cito a Celan, siempre todavía, que funda, recrea y rehace el sentido, porque lo que permanece, dice Hölderlin, lo fundan los poetas. Ha sido en vano el mundo de la técnica, de la no significación, del asesinato, ha reducido la palabra del sentido al ámbito de lo privado. Su poesía ya no tiene el poder de la de los profetas hebreos para rehacer los significados en una humanidad enferma de lenguaje y contaminada de un paganismo nihilista. Me imagino que le habría gustado escuchar la sentencia de Hölderlin cuando, al referirse al poder de la técnica sobre el hombre y a la incapacidad de la filosofía y de la poesía para operar un cambio inmediato, exclamó
Heidegger exclamó citando a Hölderlin, quizá también lo exclamó el propio Celan, solo un Dios puede salvarnos. Respira hondo el viento frío de la madrugada, vuelve a repetir para sí y para esa oscuridad que fluye como un canto bajo sus pies el poema de Apollinaire. Al llegar al final, cambia súbitamente el último verso. Llega la noche, suenan la hora, los días pasan y yo muero. Sube al barandal y sin pensarlo más, tomado por el silencio y la noche, se lanza al agua. Es un buen nadador, pero en ese momento, cuando su cuerpo se ha sumergido en las aguas limosas del Sena, abre de nuevo la boca todo lo que puede y deja entrar en él la oscuridad y el silencio de Dios. Ese es Celan, el hombre o el poeta que más lejos ha llevado el tema que estoy tratando en este curso. Y termina así. ¿Qué hay allí? Pues un enorme vacío que el poeta sigue tratando de llenar desesperadamente. Los poetas, ya Celan no, pero todos los poetas que escriben siguen tratando de llenar ese vacío, de hablar en nombre de un vacío, porque ya nadie se atreve a decir desde dónde está hablando. Ya perdimos todo ese hilo conductor de la tradición y lo hemos perdido por la degradación del lenguaje y por las formas en que esa degradación se ha expresado, sobre todo en el siglo XX y en el XXI, en las infamias más atroces, en los asesinatos y las desapariciones más inauditas. Y sigue intentando hablar, pero sigue. Y yo siempre trato de poner, porque yo ya soy un poeta que guardé silencio y es de lo que hablaré al final, no quieren mirar ese desafío. Preferimos seguir, o prefiere el poeta seguir dándole a la palabra, tratando de recuperar el sentido del misterio del que viene, pero en un espacio vacío y encerrado y marginado del espacio público, donde el lenguaje necesita ser refundado y del cual es propietario el poeta. Hablando de estas cosas, cuando terminé otro curso, Francisco Torres, poeta, el editor de los editores de la jornada semanal que estaba por acá, creo que por aquí debe de andar, allá anda, salimos y platicó y me dijo, salió justamente en su columna de la jornada semanal de la semana pasada, el tema, y cierra con un poeta y con un poema de un hombre que vivió lo que yo, y de formas terribles, no se puede decir si es más o menos, o como Celan, que pierde a sus padres, como yo que pierdo a un hijo, y que hoy estoy rememorando su muerte hace 8 años, su asesinato junto al de sus amigos, que es Juan Gelman. A Juan Gelman en Argentina le secuestran a su hijo, le secuestran a su nuera embarazada y desaparecen. Al hijo lo logra encontrar muerto, ¿no?, en una de estas fosas en donde estamos escarbando ahora en este país. A la nuera nunca la encuentran, nunca se supo dónde murió, dónde quedó, qué le hicieron. Y después de 20 años logra recuperar a la nieta. La nieta encuentra los sentidos y los busca. Había sido entregada, como acostumbraban uno, tipo prácticas nazis, pues a gente que estaba relacionada con la derecha y no podía tener hijos. La criaron y fue un encuentro muy hermoso. Y ella no cambió el nombre, no se llamó Gelman, no decidió llevar el nombre porque pues había sido criada por otra familia y bien, pero recuperó a su familia, a su primera familia, a su familia fundamental.
Este poeta, a diferencia mía, a diferencia de Celan, que se suicida, a diferencia de Hölderlin, decide seguir escribiendo. No dejó de escribir hasta el final de su vida. Y frente al problema que estamos padeciendo y al cual nos enfrentamos, Francisco retoma este poema y escribe una columna que voy a leer porque es interesante mirar este punto de vista, que además la palabra tiene que ver con esto. Es casi una pregunta, es una pregunta. Y la columna se llama ¿y la palabra dónde? Y la palabra dónde es un juego, es entre una pregunta y hacia dónde va la palabra, ¿no? Es un doble juego que solo los poetas saben hacer. Lo leo, es muy pequeña y termina y cierra con un poema de Juan Gelman. Un poema que se llama Regresos y que está en un libro que se llama Valer la pena. Y dice Francisco Torres: otra vez la misma noche vertical, plomiza su distancia y cargada por la fuerza al soplo de la luz. La noche hundida poco a poco en el insomnio por las plantas de los pies y las venillas de las sienes. La vigilia y vigilancia que no cesan, el temor y sus temblores imbricados en el suelo, los techos y azoteas de las casas y desiertos los parques y las plazas al filo de la tarde, crispara de cercos y bloqueos la ciudad, el campo y sus caminos. Todavía la misma noche, hace años cada día, él en uno de esos su secuestro, ella en otro, nunca más su paradero, los dos ya tantos arrancados de las letras de su nombre, atados sus tobillos al palo de la muerte, atrapados en el hoyo de la ausencia, ceñida fuera la zozobra, en la zozobra la familia, los días del país allí metidos, ya como si nada, embotado el silencio en la conciencia, la palabra rota antes y después de la promesa, calle sin nombre, casa sin número en la puerta, puerta sin patio que la alumbre, patio sin pelota si la hubiera, territorio de nadie por todos en disputa. Quien el cuchillo, el cuchillero, la navaja, el navajante que sale de la sombra de su esquina y se adelanta y corta y luego limpia y guarda su aparejo con plena parsimonia, si acaso solo la garganta un poco seca, como el sicario, el gatillero, el tirador se enjuga el rostro y se acicala con saliva ante el frío del espejo las cejas y el peinado, cuando el colgador, el asfixiante, el que ahoga y acogota pone a tiempo su reloj y cuelga en la alcayata de la entrada de su casa la cuerda que se acorta un instante como un péndulo a la espera de su presa. ¿Quién, el muchacho o el viejo de la pala y el pico que una a una en todas partes hace una sola fosa de la tierra, la cadena de oro que relumbra en su cuello corto y sudoroso, y el que tuerce y disloca y atormenta, y su tormenta de tijeras, punzones y electrodos, con qué hizo surce, con qué hilo surce su camisa desgarrada en su labor, qué agua le salva las manos de su huella, cuál su compañía y a qué mesa se sientan a comer el pan de la merienda. Y los ojos del que mira a un lado, ceñudo centinela a la sombra de un encino, o el otro, el del hacha, el asadón, o la masa que rebana dedos, orejas, senos o narices, o revienta en el aire solemnes juramentos, códigos y leyes. ¿A qué suena su risa en la taberna, en el club o en el bar con los amigos? ¿Qué sueña su cansancio y anhela su fastidio de consumo? ¿Quiénes son ellos en nosotros, en el país al acecho de nosotros? ¿De qué silencio viene su estridencia?
¿De qué vacío o hartazgo hasta la náusea o la miseria viene su silencio? ¿Por qué se quedan o se van inmunes, intactos, intocables y sosiegos sin carga de sí mismos y vuelven a lo suyo, altivos y orondos en su paso? Tantas son las herramientas cotidianas al alcance del horror. Así la noche vertical, en los días del país cada vez más sin geografía, a salvo del país. Y la palabra entre nosotros dónde y qué, si se oye todavía. Y el poema antes o después, si acaso entonces cómo, la palabra que cruzó el horror, que hace, pasa los campos del delirio sin protección, se amansa, se pudre, no quiere tener alma, amora todavía torturada y violada, tiene figuras remotas donde un niño de espanto calla, la palabra que vuelve del horror, lo nombra en el infierno de su inocencia. Es el tema en este doble poema, el poema en prosa de Francisco y en poema en verso de Juan Gelman. Nos plantean otra vez el tema que he estado tratando, ceñido por el tema de la poesía, ¿no? Ahí está el horror indecible, descrito, ahí está la palabra enmudecida. ¿Y dónde? ¿Qué queda? Y vuelvo a Celan. Celan ya no puede ir a más allá, ya ni siquiera se pregunta, trató de refundar y se suicida. Parece que estoy hablando de una cuestión negativa, pesimista dirían, ¿no? Desesperanzada, jodida, ¿no? Ese señor nomás viene a echarnos la mierda encima, si ya la traemos todo el día encima, y él viene a recordarnos y además nos dice que no hay manera, pues, ¿no? Que parece que no hay manera. Y sin embargo tiene un sentido positivo, si lo analizamos desde un punto de vista, el silencio, desde un punto de vista positivo, ¿no? Yo decía en el curso en los días pasados, decía que el silencio, y eso no lo entendemos bien porque vivimos en una sociedad que habla demasiado. Yo no diría ya que habla. Si recuerdan todo lo que he dicho de la degradación de la lengua, que tiene una especie de logorrea, ¿no? Una diarrea de palabra. Y hemos perdido, cuando hablamos de silencio, nos aterra, ¿no? Nos parece que cuando decimos silencio, guardemos silencio, queremos amordazar, queremos enmudecer. Son dos palabras que tienen que ver con eso, pero que son de distinta cepa, de distinto sentido, ¿no? Mudez, yo les decía, viene de mu, de una onomatopeya del indoeuropeo, que son los gestos que hace un mudo o alguien amordazado. El silencio es una voluntad y está enredado con la palabra, ¿no? Yo recuerdo porque hoy mandamos un pronunciamiento muy duro a las traiciones de Andrés Manuel con respecto a los acuerdos que tuvimos hace cerca de un año. Hoy mandamos el mensaje, nos sentamos, hablamos y hoy nos está traicionando. Pero bueno, no es el tema. Pero recuerdo, hoy se me fue la pinche vejez, ¿no? Estaba hablando del silencio, ¿verdad? Y de… ¿Perdón? Sí. Y recordaba justamente ese encuentro con Andrés Manuel, ya como presidente electo en Tlatelolco, en el Centro Cultural Tlatelolco. Y recuerdo que yo siempre he iniciado en este rubro, he iniciado con unos versos siempre de algún poeta que nadie pela, ¿no?
Es curioso, siempre inicio desde el que nació el Movimiento de la Paz, siempre he iniciado con unos versos y después llamando a una reflexión de esos versos al silencio. Nadie pela. O sea, lo más importante del discurso que se resume de alguna forma en los versos, nunca nadie tomó. Cuando cité en Estados Unidos a Bob Dylan, alguien le resonó y lo sacaron en la prensa porque es Bob Dylan, ¿no? Pero ninguno de nuestros poetas ha sido motivo de reflexión con respecto a los discursos. Yo creo que se imaginan, bueno, pues si fuera músico tocaría una flautita, ¿no? O un tamborcito, ¿no? O sea, no lo pelen el pinche poeta, ¿no? No, ahí hay un contenido que nadie pela, profundo. Y me acuerdo que después de que hablé y leí unos versos tremendos de uno de los últimos libros, si no es que, el más reciente libro de Francisco Segovia, El Quinto Sol, pedí un minuto de silencio. Y las nuevas víctimas, las que no caminaron con el movimiento, las que han sido alcanzadas después del movimiento, recuerdo que gritaron indignadas: silencio, no nos callen, justicia. Y dices, puta madre, no están entendiendo a lo que llama el silencio. Un minuto de silencio es recordar, traer a la presencia a los que están ausentes. Ni siquiera ya podemos entender esa dimensión y ese peso del silencio. No estábamos callando a nadie, estábamos llamando al presente porque estábamos también conmemorando 68, a los ausentes desde el 68, a los desaparecidos, no porque estuvieran muertos, sino porque no estaban, los estábamos convocando en ese silencio. No, ni madre. Necesitamos hablar, necesitamos gritar. El silencio no basta para la convocatoria, no basta para decir lo más profundo. Tiene que ser llenado con palabras y consignas que ya tampoco dicen nada. Se han gritado tanto que ya perdieron su dimensión, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Justicia, puta madre. Y otra vez, ¿no? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, sí. Pero ¿qué hay detrás de eso? Ya no resuena el silencio que convoca. ¿Por qué? Porque es un universo, es un mundo lleno de palabras, un mundo logorreico. Todos hablan y nadie escuchamos. Nadie ponemos atención, nadie recogemos en el silencio. Nadie hace un silencio suficiente para poder emitir un sentido y una palabra de coherente. Y si uno habla demasiado, uno termina por pedirle al rey de España que se haga cargo de los muertos que no le corresponden, pero él no se puede hacer cargo de los muertos que sí le corresponden a este Estado, no a su gobierno, pero sí al Estado, y él lo representa. Entonces, a ese nivel, cuando no guardamos silencio, podemos llevar la dimensión de la palabra a la idiotez, porque no podemos guardar silencio, porque no meditamos antes de decir en el silencio el sentido. Y entonces lo que se nos ocurre, porque leímos el libro de texto gratuito, pues ahí va. El silencio tiene mala prensa en un mundo logorreico. Es creer que si no llenas la cosa con la palabra, no hay sentido. Al contrario, hoy necesitamos más silencio. Y el silencio está antes de la palabra, y si no eres capaz de guardar silencio y pensar lo que vas a decir, tener conectado tu corazón, tu alma con tu cerebro y tu cerebro con tu boca, pues vas a decir lo que siempre decimos, cualquier idiotez. Los Facebook están llenos de eso, los Twitters están llenos de eso. Y se recoge en el silencio. Y la palabra la construcción de la palabra está construida sobre las cuerdas del silencio, sobre los nudos del silencio. Cada letra, cada sonido está articulado por un nudo que se llama el silencio. Y si no, no habría palabra. Y entonces el poeta tiene que enfrentarse ahora a esa cosa, yo creo, y no ser irresponsable tampoco en la palabra. Se trata de hablar porque sí, o se trata de hablarnos a nosotros, ¿qué se trata? ¿De qué se trata el sentido? Yo no estoy hablando desde mi
desde mi propia meditación sobre este tema, ¿no? Porque soy un poeta que calla y como soy un poeta que calla y que guardó silencio, tiene que medirse no con los poetas que no guardaron silencio, sino con los poetas que guardaron silencio. ¿Por qué guardaron silencio? Y yo lo entiendo. Yo quisiera cerrar precisamente porque no puedo hablar en general con esto del silencio, pero yo quisiera hablar desde mi experiencia del silencio. ¿Por qué? ¿Por qué un poeta decide callar? Hölderlin podemos decir porque se dio cuenta de que ahí venía el abismo, no había forma de que los dioses volvieran y como lo entendió para refundar el sentido, y si volviera diría Palax, Palax, diría Celan. Y Heidegger, frente a su estudio de Hölderlin, al final de su vida, en la última entrevista que concede, dice: estamos en una situación, y citando o rememorando, si no citando, rememorando mucho del contenido de la poesía de Hölderlin, en este momento solo un Dios puede salvarnos, pero Celan nos dice, pues ni él, porque si viniera, lo único que podría decir es Palax, Palax. Y vaya usted a saber qué guarda de sentido esa palabra fundacional. Él quería, quizá la palabra adámica estaba allí guardada, no lo sé, ya me perdí, espérenme, ya me pasé. Entonces, pues yo voy a leer con esto cierro y abrimos, si quieren, una discusión, porque no creo que vaya a cumplir la hora, pero este es, además de todo lo que he dicho, que nos lleva a esta degradación, lo que he dicho, por qué el silencio debe ser apreciado, este es el testimonio o el argumento del poeta Sicilia, que decidió guardar silencio en el momento en que supo que a su hijo lo habían asesinado, hace 8 años. Y empieza, se llama El hueco del abismo, aproximación a mi experiencia del silencio, y tiene un epígrafe de Jorge Semprún. Jorge Semprún, pues fue un hombre que vivió Auschwitz también, español. No le tocó Auschwitz, le tocó ¿cómo se llama este? Esa. ¿Cómo Dani? Porque Buchenwald. Él le toca y sobrevivir a Buchenwald. Y tiene una novela autobiográfica, la mejor para mí, que se llama La escritura o la vida, exactamente. Es un texto fundamental, a donde habla también del problema de la poesía. Hay un momento muy inquietante, digo, lo estoy situando para entrar en este texto. Yo nunca supe, ni se ha sabido que alguien haya escrito en Auschwitz poesía, pero hay un pasaje en ese libro, que no haya leído lo recordará, donde se va con otro que también termina por suicidarse, con un filósofo, Améry, y se meten en el baño cada vez que pueden, y ellos, Améry se sabe la Divina Comedia de memoria, y recitan la Divina Comedia en el baño, en la oscuridad, en el centro, en la miseria de Auschwitz. Y él dice, eso me ayudó a vivir. También ahí hay una paradoja. No se puede escribir que sea, pero a lo mejor releer en los momentos como cuando se ora frente a la cama de un agonizante, cuando se reza, cuando el rezo ya no tiene tampoco sentido, como dice los versos de Serrat que acompañan a los cantares de Machado, ¿no? Cuando el poeta no puede cantar, cuando el poeta no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Y ahí el rezo tiene sentido
como la Divina Comedia tenía sentido en los baños aterradores de Auschwitz, es rememorar algo, preservar una palabra, un sentido. Pero no se podía más que preservar el sentido desde donde Semprún hablaba. No se podía reescribir el sentido en Auschwitz, se podía rememorar el sentido, pero no escribir el sentido porque era el lugar del no sentido. Es el lugar de la mudez, pero es el lugar también donde el poeta guarda silencio. Y dice este epígrafe de Semprún, que está tomado de este libro, La Escritura o la Vida. Es un momento describo el contexto para que no... Llega la liberación, así empieza el libro, llegan los rusos y a él lo mandan con otro amigo a buscar si hay sobrevivientes en las barracas o en donde sea. Y se encuentran un sobreviviente. Empiezan a escuchar, es muy conmovedor ese momento del libro. Bueno, el libro es espléndido, donde desde el fondo de los cadáveres, en la pila de los cadáveres, abajo de los cadáveres, abajo de los cadáveres, alguien está cantando, ¿cómo se llama? El Kadish, la oración fúnebre de los judíos. Dice, como una vocecita tenue que venía del fondo de los cadáveres. Y entonces van sobre los cadáveres y quitan los cadáveres y se encuentran a un moribundo. Y entonces le dice el tipo, el que viene, el compañero de Semprún, le dice, voy a buscar ayuda, quédate con él. Y de ahí están tomadas estas palabras. Me inclino sobre él, lo ausculto. Me parece que algo todavía palpita en el hueco, algo muy sordo, muy lejano, un rumor que se sofoca y se borra, que me rememora Celan, ¿no? Y cuando Primo Levi lo define su poesía como los estertores de un agonizante. ¿Por qué dejé de escribir poesía? La pregunta que se me ha hecho infinidad de veces, una pregunta que la propia poesía y la filosofía no dejan de hacer a todos los poetas que, como Rimbaud, Hölderlin o Celan, se han sumido de diferentes maneras en el silencio, carece en el fondo de sentido. Alguien calla porque algo lo rebasó, es todo. Su silencio, lo incomunicable que se instaló en él, es su respuesta. Sin embargo, esa respuesta que debería bastar no es suficiente en el caso del poeta. El poeta, por un extraño e inmenso llamado, por un vocatus, que en el caso del poeta es una gracia, una desgracia o un don, ya hablamos de eso, ha estado desde el principio poseído por la necesidad de clarificar sus emociones mediante el filtro de la palabra. El poema es así el anverso de una emoción, de un desconcierto, quizá de una extraña y enloquecida visión o de una escucha sobre el interior de las cosas que siempre incomprensible, o para decirlo con mayor precisión, la forma de ese misterio en el tiempo, como la aparición de la flor de loto que hunde sus raíces en la profundidad de un lago insondable. Ese es el poema, la flor de loto que se alimenta de la insondabilidad, a la que fue Celan a buscar cuando se tira hacia el limo del Sena. Ese destino del poeta que suscita a través de la forma del poema una respuesta, una clarificación en el orden de la belleza a las emociones del propio poeta y el lector, hace por lo mismo que la pregunta se vuelva desde la decepción del lector legítima. ¿Por qué callaste? ¿Qué hay en ese silencio? No es posible que un poeta pueda callar. La pregunta, sin embargo, no deja de ser repugnante y dolorosa para el poeta. No me imagino en este sentido ni a Rimbaud, ni a Hölderlin, ni a Celan respondiéndola. El francés habría proferido una inmensa cantidad de improperios. El segundo habría reaccionado
como reaccionaba cuando le mencionaban a Goethe o hablaban de él, con un enojo que rayaba en la cólera, o quizá con esa extraña glosolalia con la que se dice respondía a ciertas preguntas, Palaksh, Palaksh. Celan ni siquiera hubiera reaccionado. Su suicidio, el tremendo gesto de su suicidio bajo el emblemático puente Mirabeau, fue su incontestable y terrible reacción a esa pregunta que sabía que le harían, un enigma dejado en el tiempo como una respuesta que, al igual que la flor de loto, hunde sus raíces en un profundo e insondable misterio. En mi caso me gustaría reaccionar, si no como Celan, sí de la misma manera a como imagino lo habría hecho Rimbaud o Hölderlin. De hecho, en este momento en que escribo, siento una profunda vergüenza que raya en un sentimiento de impudicia y de cólera que, de no esforzarme, me llevaría a mandar todo este escrito al carajo y decirles: ¿quieren saber por qué guardé silencio? La respuesta está en el poema que escribí a mi hijo cuando me enteré de su asesinato. Ahí está todo, como todo el silencio de Rimbaud está en las últimas líneas de Una temporada en el infierno y de Las iluminaciones, o el de Hölderlin en su poema Patmos, o el de Celan en el puente Mirabeau de Apollinaire. ¿Por qué, sin embargo, no lo asumo así? Porque yo mismo, antes de encontrarme ante el silencio, he hecho la misma pregunta a esos poetas y a otros, y porque profundizando en sus obras y en sus vidas, he tratado de responder. Tengo en este sentido una deuda que desafía mi repugnancia a hablar sobre aquello que no puede decirse, de lo que está en el silencio y al que al final de cuentas solo será en este escrito, no puede ser de otra manera, un impotente balbuceo. Escribir poesía después de Auschwitz, dijo Teodoro Adorno en Crítica de la Cultura y Sociedad, es un acto bárbaro. La frase es exagerada si atendemos a que después de la Shoah no solo se ha continuado escribiendo poesía, sino que se ha escrito de manera abundante y de muy buena factura. Sin embargo, también es verdad que en los campos de exterminio, aunque se leía poesía como lo testimonian la trilogía de Auschwitz de Primo Levi y la escritura y la vida de Jorge Semprún, no se escribió hasta donde sé, y sus sobrevivientes o sus testigos, con excepción de la poeta Nelly Sachs o Levi y el propio Celan, estos dos últimos que terminaron en el silencio del suicidio, tampoco la escribieron o fueron, en su calidad de testigos o de seres humanos que sobrevivieron al horror, una minoría de excepción. Entre aquellos que continúan escribiendo y los otros hay una diferencia sustancial. A los segundos, la inhumanidad de su época, cuyos grados de espanto no tienen precedente en la historia por la capacidad técnica y organizativa puesta al servicio metódico de un exterminio que intentó incluso borrar cualquier huella de memoria y de humanidad, grabó en su alma y en su carne los rasgos de su intolerable e indecible rostro. En ellos, de manera distinta al silencio de Rimbaud o el de Hölderlin, la experiencia de esa realidad tarde o temprano terminó por paralizar su palabra. Frente a ella, me parece que ese es el contenido de la sentencia de Adorno: escribir poesía se volvió un acto trivial, frívolo, impertinente, una extensión de la barbarie, del sinsentido. En la medida en que el mundo de Auschwitz es la instalación del mal radical, ese mundo queda fuera de la palabra y de cualquier razón. Hay algo de eso en mi experiencia del silencio. Auschwitz, contra lo que podría pensarse, no es asunto de número, sino de intensidad. Forma parte de cualquier víctima que repentinamente es golpeada por el mal y el imperio de su no significación. Aunque el mal y el silencio, por ese extraño proceso de la poesía que nos impone una visión profunda de la realidad, a veces dichosa, a veces espantosa, han estado en mi intuición creadora y han formado parte de mi literatura. Ninguna de ellas formaba parte de mi experiencia concreta. Tomado por esas visiones que formaban parte de la temperatura del mundo, buscaba mediante la palabra
acercarme lo más posible al fondo de esa oscuridad inalcanzable que dolorosamente se me había impuesto junto a la experiencia de Dios revelada en el Evangelio. Mi obra siempre ha buscado ha sido un encuentro y una búsqueda en Dios, de Dios en las cosas, pero también un intento por entender, por saber qué es el mal y por qué estas respuestas de los hombres que llevan a Dios o que llevan la palabra, el sentido, hablan en nombre de, cómo se enfrenta, cómo se dice. Había sido un tema de mi literatura, pero no experimentado por mí. Sin embargo, cuando el mal cayó en mi vida de manera brutal en el asesinato de mi hijo Juan Francisco y de sus amigos, el sufrimiento y el silencio se me impusieron de manera inmediata y perentoria. Ante esa experiencia, la muerte de un hijo, para la cual los milenios de humanidad no han podido forjar una palabra que la contenga, las cosas dejaron de resonar en mi interior como si estuvieran vacías. Lo único que había allí, que continúa estando allí, es, como lo he escrito varias veces, una sensación de desarraigo de la vida que se parece a un estado atenuado de la muerte y que resuena en la carne como un sufrimiento físico en donde falta el aire y duele el corazón, una especie de desorden biológico y psíquico producido por la liberación brutal de un amor cuyo objeto me había sido brutal e injustamente arrancado y cuyo ultraje me había abierto en medio de la impotencia a un vacío tan oscuro como la muerte misma. Un estado que la tradición cristiana ha llamado la derelicción, y Simone Weil, otra que también terminó por asumir el silencio. Ella se dejó morir de hambre en el sanatorio un sanatorio en Inglaterra para acompañar a las víctimas de la guerra. La llamó con un lenguaje más directo la desdicha. Después, no he dejado de escuchar ese mismo sufrimiento en boca de otros padres, de otras madres, y detrás de él la misma angustia, la misma desolación, el mismo hueco que no encuentra la palabra para decirse. Uno encierra entonces los ojos cada noche y mira a unos muchachos asustados, uno de ellos, mi hijo, frente a unos tipos armados que los golpean, los humillan, los vejan y finalmente los van ejecutando uno a uno, asfixiándolos con bolsas de plástico. Mira también a una adolescente violada durante días enteros por otros seres humanos y luego arrodillada frente a la fosa que cavaron para ella, decapitada brutalmente. Allí, en medio de esas imágenes que sucedieron, pero que siguen sucediendo en el presente de la memoria, que siguen sucediendo en el presente real y que se te imponen como si se hubieran grabado para siempre en la carne, el horror, el temor, la angustia, los ojos abiertos y el cuerpo paralizado de terror, junto con una profunda sensación de culpabilidad y suciedad, la misma que debería sentir el criminal y que no siente, se apoderan de ti. Abres los ojos en medio del sobresalto y del ahogo del grito, y lo que miras es la noche, la oscuridad de la noche y el silencio inmenso detrás de la angustia que te acompañó a lo largo del día y que el consuelo, el abrazo de otros, el amor, atenuaron un poco. ¿Qué puede decirse desde ahí? Lo que estoy diciendo, me dirán. Pero a lo que me refiero es al fondo insondable del silencio, al abismo que nos llega como un rumor horrible que nos paraliza hasta la mudez, a eso que Villoro llama la meta inalcanzable y que está junto con los asesinados del otro lado del sentido, en la noche misma, y que el poeta siempre trata de decir, pero que llegado allí no puede, como si la asfixia misma le hubiera desgarrado el aliento, como si el lenguaje más fino, el de la poesía, degradado por el horror y el envilecimiento de la palabra, no alcanzara para decir ya nada del sentido que quedó atrapado más allá del sentido,
en el silencio mismo. Para un poeta, la palabra es sagrada. El mundo, escribió Octavio Paz, está hecho de palabras. Lo es más para un católico que ejerce ese oficio como yo. El mundo, dice el Génesis, fue creado mediante la palabra, y esa palabra llena de un peso carnal y perentorio a lo largo de toda la Biblia es, nos dice el Evangelio de San Juan, una persona, una presencia encarnada. Esa palabra, que en el orden del poema es una participación de la palabra creadora de Dios y en el orden del ser una participación del verbo en la presencia humana, es la manifestación de Dios, su presencia entre nosotros, o para ser más preciso, su imagen. Dios, en este sentido, como la flor de loto que usé como un análogo de la poesía, se nos revela por su ausencia en la belleza de lo creado, semejante, diría Comte Sponville, a la huella que deja un caminante al bajar la marea, único testimonio a un tiempo de su existencia y de su aparición. No hay otra forma de captarlo. Dios, en esa escandalosa lógica de la revelación cristiana, es amor, y el amor es retraimiento, renuncia. Solo se puede crear, dar vida, el poeta lo sabe tanto como el santo y los padres de familia, retirándose de sí. De lo contrario, solo habría nuestra presencia, que es siempre nada. Es ahí, en esa extraña ausencia de Dios, que en ese sentido es muy platónico, solo se revela o por la palabra o por la belleza del mundo o por la presencia del otro. Es allí en esa extraña ausencia, en ese vacío del yo que permite la aparición de otros o de algo donde Dios se revela como imagen participada de su ser inabarcable, es una relación proporcional al hombre. Sin esa mediación de la belleza o de la bondad, Dios sería solo un inmenso abismo, un lago insondable, el misterio tremendo de vertiginoso abismo sin fin. La creación tanto de Dios como del hombre serían en ese sentido un umbral a través del cual transitamos para contemplarlo. La palabra es una mediación y la palabra poética es una mediación para ver el misterio de Dios, para ver a Dios. Es como se mueve el poeta, ¿no? Lo que se le revela a través de la belleza del mundo es la presencia de Dios. Y lo que se nos revela cuando nos encontramos frente a nuestro prójimo es la presencia de Dios. Nuestro prójimo no es Dios, pero en su participación divina es Dios. La palabra no es el sentido absoluto, pero en su participación de sentido retraído el poeta hacia el misterio de sí mismo, es la presencia del sentido. ¿Sí me explico? ¿Poco complicado? ¿Sí? ¿Fran? No. Quizá la tradición del ícono podría, en su plasticidad, clarificar más estas ideas extremadamente delicadas. Un ícono, esas pinturas que se desarrollaron como una respuesta cristiana al problema de las imágenes, no es en realidad una pintura, una representación, sino un umbral sagrado. ¿Saben los íconos? No los del internet, no los del Word, sino los íconos bizantinos, ¿no? Ese es el sentido del ícono, ¿no? Recuerdo una anécdota que leí. Habían encontrado en Rusia que una viejita en un pueblo perdido tenía un ícono del siglo quién sabe qué, de los primeros siglos. Entonces fueron los del Museo del Hermitage pues, a buscar el ícono con la viejita. Total, dieron con la viejita y dieron con el ícono. Y la viejita lo tenía guardado pues ahí bien guardado, ¿no? Lo sacaba de cuando en cuando. Entonces le explicaron que querían comprarle el ícono. Y la viejita le dijo, no les vendo nada. Y ya le explicaron que era pues, un ícono muy importante, lo habían detectado y pues lo estaban comprando para llevarlo al Museo del Hermitage, para que todo el mundo lo viera. Y la viejita le dijo, con mucha sabiduría, le dijo, es que ustedes no han entendido, un ícono está hecho para rezar, no para ser visto. ¿Sí? Entendía lo que estoy tratando de decir, es un umbral.
Dicen, Florensky, uno de los filósofos importantes modernos de rusos, le toca no sé si muere cuando la revolución y el establecimiento de la Unión Soviética, explicaba que el ícono hay que verlo, ¿no? Es complejo el tema del ícono. Y es como un mandala. Cuando empieza a vibrar, entras en el misterio. El misterio está detrás del ícono, ¿no? Es la encarnación. El ícono es una puerta, es un umbral al misterio. Y hay que contemplarlo, es lo que decía la viejita, está hecho para rezar, para ser contemplado, no para ser visto ni admirado. Es del orden de la sacralidad, es del orden no de la estética, de la visualidad, es del orden de la profundidad de la estética, ¿no? Del misterio, de lo que penetra el sentido, ¿no? Está hecho para la contemplación de la invisibilidad de Dios. La tradición espiritual dice que frente al ícono hay que arrodillarse y centrar la mirada en él hasta que el ícono comienza a vibrar. Entonces cruzamos el umbral, la imagen desaparece y nos hallamos en el otro lado del misterio, en el centro de aquello de lo cual el ícono es su imagen, o para usar otras palabras griega, el tipos, la presencia que desemboca en el silencio y se resuelve en el vacío que todo lo contiene y del que emana todo. Podríamos decir en este sentido que el ser humano es el ícono absoluto de Dios, una participación encarnada de la palabra, que la propia palabra del profeta, del poeta, que dice el sentido profundo de las cosas y del ser, revela hasta resonar mediante metáforas, imágenes y sorprendentes ritmos. ¿Qué sucede cuando un ícono es destrozado? Que ya no hay mediación posible. Cuando asesinaron a mi hijo y a sus amigos, ese ícono que era mi hijo, esa presencia de mi Dios en mi vida quedó destrozada. No hay ya y no ha habido palabra que pueda dar cuenta de ese horror y al mismo tiempo del misterio de Dios. Llegado a esos límites donde el mal irrumpe con toda la fuerza de su no significación, lo que queda es la oscuridad abismal de donde surge un rumor ininteligible cuyo sonido es el silencio. Es la experiencia atroz del viernes y del sábado santo en donde la palabra encarnada, después de haberse vuelto maldición en la cruz, desciende bajo el silencio de Dios y de los hombres a la tumba. Es el único momento en la liturgia cristiana en donde la palabra de la misa guarda silencio. No es el vacío de donde emana la palabra, un vacío, un hueco blanco, sino el hueco oscuro a donde a causa de la violencia del mal vuelve todo y aguarda en una esperanza tan oscura como el hueco al que descendió. Nada hay allí que pueda contener la palabra degradada. Hablar desde ahí es, como dice George Steiner, arriesgar la supervivencia del lenguaje en tanto creador y portador de verdades humanas y racionales. Las palabras saturadas de mentiras y atrocidades que se encarnan en los actos criminales de una época y de un mundo difícilmente pueden resumir la vida. Por ello el lenguaje de Celan, que trató de devolverle la dignidad significativa al alemán degradado de los nazis, se fue haciendo cada vez más críptica hasta quedar atravesada por la autoridad del silencio. El que mejor ha expresado esta realidad de manera plástica es Mark Rothko, un pintor que al igual que Celan terminó por abrazar el mismo año de 1970 en que se suicidó Celan, el silencio de la muerte. Él también se suicidó. Muchos años pasé abismado en sus lienzos, particularmente en los rojos y negros que produjo en la década de los 50 y 60. No los comprendía. La pintura abstracta siempre me ha producido una experiencia que, por su ausencia iconográfica o figurativa, se mueve entre la fascinación y el rechazo. A partir del asesinato de mi hijo Rothko, por un extraño azar volvió a mi vida. En medio de las caravanas que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad hizo para visibilizar el dolor del país, Víctor Trujillo Broso me invitó a ver la adaptación que había hecho de la espléndida obra de John Logan Rojo. Frente al drama ahí narrado,
que es el drama de Rothko, y mi propia tragedia, comprendí entonces que Rothko no era, como siempre creía, un pintor abstracto, sino icónico, solo que sus íconos, que ya presentaban profundas deformidades en sus obras figurativas, habían desaparecido bajo el poder de las ideologías y sus técnicas. Sus rojos, que antecedieron a sus negros, no eran más que el último testimonio del hombre sometido a la fuerza atroz de la violencia, la sangre derramada. Sus negros, que pintó después, el otro lado del sentido, el silencio expresado en pintura. Destruido el umbral, lo que queda, es decir, destruido el ícono, destruido la persona, en este caso mi hijo, lo que queda frente a Rothko, frente a mí, era la oscuridad del vacío, el hueco abisal del que emana, si lo miras mucho tiempo, una extraña luminosidad. La infancia de Rothko estuvo marcada por la violencia brutal que los cosacos ejercieron sobre los judíos. Una imagen persistente durante toda su vida fue la de aquellas escenas de los cosacos obligando, como lo harían después los nazis y los rusos o los criminales de este país, a los judíos o a los seres humanos de aquí a cavar su propia tumba. No sin razón, algunos críticos han visto en las formas rectangulares tan recurrentes en las pinturas de Rothko la evocación de esas tumbas. Muchos meses después, durante la caravana por la paz a Estados Unidos en agosto de 2012, en medio de la visibilización de las víctimas, de los discursos, de los diálogos políticos y de las acciones no violentas, los organizadores de nuestra estancia en Houston tuvieron un gesto inesperado. Me invitaron a leer poesía en la Capilla Rothko, esa magnífica obra que el propio Rothko concibió en 1964 a petición de la familia Menil, 6 años antes de su suicidio, y que, edificada dentro de la Universidad Católica de San Tomás, alberga en sus más profundos y luminosos negros, sus más sobrecogedores e inquietantes iconos. No sé si han visto la Capilla Rothko, ¿no? Los que la conocen, es muy impresionante, y no hay nada ahí más que el altar y no sé si son 12 grandes cuadros negros, absolutamente negros, es a los que me refiero, que es la destrucción del ícono, la destrucción del umbral, que es lo que hicieron los nazis, que es lo que están haciendo los criminales, la destrucción de lo sagrado. Algo peor que estamos haciendo y que Auschwitz inicia, la desaparición de las huellas del paso de un ser humano por la tierra. Desaparecerlos en tambos de gasolina, desaparecerlos en fosas que nadie conoce y hay que ir buscando, tirarlos al mar como lo hicieron en 68 con cemento para que nadie los encontrara, es una atrocidad. No solo es un atentado a la encarnación. Desde el momento en que podemos hacer esto, el pesebre, el día de Navidad, está vacío. Es el vacío brutal. Es Rothko, nos rompieron el umbral, nos destruyeron el umbral, y no solo lo destruyeron, desaparecieron el umbral, quieren borrar las huellas de un ser humano, por el paso de un ser humano por la tierra. Me invitan allá, aunque no he dejado de leer poesía y nunca dejé de citar en los discursos que pronuncié durante la caravana y los diálogos del movimiento por la paz con justicia y dignidad, poemas como claves del sentido extraviado, uno busca siempre mirarse en esos íconos lingüísticos en busca de un umbral, de un destello. Yo no iba preparado para ese gesto inesperado como la gracia. No llevaba un solo poema mío traducido, ni siquiera un libro. Traía, sin embargo, mi USB con los discursos y en él la versión final de Tríptico del Desierto, mi penúltimo libro antes de Vestigios, con el que terminé. Escogí 3 poemas que mi amigo José Luis Barajas imprimió en algún lugar de Houston, los cantos 3 y 5 de la sección Dolor del primer panel del Tríptico del Desierto, las cuentas en los dedos, y el canto 3 del tercer panel, la estría en el yermo. Los 3
que pertenecen a un libro cuya estructura se inspira en la pintura, hablan de esa oscuridad luminosa. Al final, cuando rodeado por los 14 cuadros negros que habitan el interior de la capilla, concluí con esa extensión del canto 3 de East Cocker de Eliot, que es mi canto 3 de la estría en el yermo. Cito: empobrécete toda hasta ser nada, porque solo en la nada el hueco del amor se hace visible, porque solo en la nada el hueco del amor, porque solo en la nada, en el brillo desnudo de la nada, quedé de cara a la noche donde el horror de la oscuridad y el asombro de la luz del amor, dos extremos indecibles, se unían, y supe de manera inequívoca que con ese poema y el que escribí a mi hijo Juanelo, el silencio de la poesía se había vuelto casi absoluto en mí. Frente al mal, las palabras, en el orden de la sacralidad del poema, no alcanzan, y como dije, corren el riesgo de desgradarse. Por ello hay que preservarlas en la urna del silencio. Tampoco alcanzan en el orden del misterio de Dios, que, para poderlo captar en los cuadros negros de Rothko, es necesario, al igual que sucede con los íconos antiguos, contemplarlos mucho tiempo en el silencio de una muda oración, como si se estuviera no ante un umbral, sino ante un abismo, ante el hueco del que brotara, valga la sinestesia, el luminoso y casi imperceptible rumor de la nada del amor. Yo sé que detrás de esa noche de la fe, como si una especie de oscuro saber traspasara la tiniebla absoluta en la que mi experiencia sensible se encuentra, que mi Juanelo y todos los inocentes muertos habitan en la resurrección. Sé, sin embargo, también que de este lado de la tiniebla yo me encuentro como el espectador de los cuadros negros de Rothko y el poeta que recita frente a ellos sus poemas más extremos en el límite del sentido, y que delante de esa tiniebla no puedo ya decir nada. Mi lengua, al menos mi lengua sagrada, la poesía, no alcanza a articularse bajo el peso de la asfixia. Está frente a la oscuridad del Viernes Santo y del Sábado Santo, o mejor, frente al hueco del abismo, tratando de escuchar el rumor de la luz que viene de su fondo, el aleteo de la resurrección de una nación y de un lenguaje que se prolonga densamente en el tiempo. Sostenido únicamente, me cito a mí mismo en el brillo desnudo de la nada por el puro hueco del amor. En medio de esas tinieblas, de esa ausencia y de cara a ese hueco, lo único que no podemos permitirnos es dejar de amar. Si lo hiciéramos, la oscuridad, las tinieblas en las que, si uno no tiene la fuerza de mirar más allá del horror, no hay nada que amar, se volverían definitivas. Es necesario que el alma continúe amando en el vacío, o al menos queriendo amar, aunque sea con una parte infinitesimal de ella misma. Ese amor, al igual que el mal, es indecible pero concreto. A veces, cuando la desdicha es inmensa, es solo una orientación de la mirada, del amor, hacia ese abismo sin fin en el que, como en los negros de Rothko, hay una tenue luminosidad. A veces, ha sido mi caso, se transforma a través del amor en otros en una acción. Un poeta, al menos el poeta que soy, a pesar de ser sido asfixiado en su decir poético fundamental, el poema, o de haber renunciado a él, no deja de ser un poeta. El bucatos que lo posee y que es inseparable del amor, lo hacen seguir mirando y sintiendo paradójicamente desde ahí. Y al hacerlo expresa ese amor con otros lenguajes, sobre todo el de la carnalidad, un beso, un abrazo, el llanto compartido en medio de la compasión extrema y el del discurso que trata de recordar, sin los fragmentos del significado del ser que quedó en el silencio de la noche, al menos el significado de la polis, extraviados en el mal
y su barbarie. Nada, sin embargo, ninguna gracia puede compensar el horror, la oscuridad sin mediaciones a la que el mal extremo nos arroja. Por eso, dice Simone Weil, el Cristo resucitado lleva las huellas del mal en su cuerpo. Como Job, pero de manera atenuada porque el amor de los hombres ha compensado algo de mi desdicha, es necesario que continúe amando y queriendo amar frente a esa noche, frente a ese abueco donde los significados ya no son decibles y solo habita la verdad del silencio. Quizás un buen día, como se le concedió a Juan Gelman, quien en un breve y hermoso poema me lo aseveró, él que sufrió lo que yo y cada víctima del mundo, el rumor de Dios que viene de la noche, del abismo sin fin, me vuelva a revelar la belleza, el ícono de Dios, y entonces la palabra del poema vuelva a desatarse en mí, una palabra que quizá, como dice Humberto Beck, un filósofo joven mexicano, le sucedió a Celan, debe incorporar el silencio, el lenguaje y algo más que los excede, la exterioridad absoluta de lo totalmente otro. O quizá no, y solo se me conceda abismarme en el silencio de la contemplación, donde semejante a Hölderlin o a alguien que ha decidido quedarse en la capilla Rothko mirando esos íconos vacíos, aguarde el milagro de la presencia destruida, el rostro de la resurrección, porque aquel cuya alma permanece orientada hacia Dios, mientras es taladrado por un clavo, se encuentra colgado sobre el centro mismo del universo, el verdadero centro que no está en medio, que está fuera del espacio y del tiempo, que es Dios, según una dimensión que no pertenece al espacio, que no es el tiempo, que es completamente otra. Ese clavo ha taladrado un hoyo a través de la creación, a través del mal que separa al alma de Dios. Por esa maravillosa dimensión el alma puede, esa es mi esperanza, sin abandonar el sitio y el instante en el que se encuentra el cuerpo, atravesar la totalidad del espacio y del tiempo y llegar hasta la presencia misma de Dios. Ella se encuentra en la intersección de la creación y del Creador. Es el tema. Desde aquí, desde el silencio, simplemente uno contempla y aguarda lo que ya no puede ser dicho y lo que se guarda en el orden de la fe, que es, desde mi punto de vista, lo que el poeta intuye y se le revela a cualquier poeta desde ese decir que ya está vacío, desde ese decir de Dios, desde ese decir de los muertos, desde ese decir de la inspiración. Es esa contemplación frente a lo indecible en espera de que algo vuelva a revelarse y la palabra vuelva a tener sentido. Es decir, es estar aguardando entre el viernes, el sábado santo, el misterio de la resurrección. Y el misterio que aguardo, además de la resurrección prometida después de la muerte, es la resurrección de la carne de la nación, la resurrección de la carne de mi patria, que se hará cuando se haga justicia a las víctimas y encontremos la paz que no encontramos todavía, cuando dejemos de matar y de asesinarnos y de mentir como estamos matando, asesinando y mintiendo en esta nación. En ese momento la palabra poética puede salir, la mía, de su urna de silencio, para volver a habitar el mundo de los hombres. Ahorita estamos, como les dije, desde mi perspectiva, entre dos irracionalidades, la racionalidad del mal y la irracionalidad del amor, que solo puede expresarse de otras maneras, no a través de la palabra, que es el lugar del sentido en el que los hombres habitamos. Eso es lo que yo podría decirles, es una meditación. Yo los invitaría al silencio, yo los invitaría a grandes ayunos de silencio, ¿no? Cierren el pinche internet un buen rato, cierren las noticias, cierren los Facebook,
cierren los twitters y vuelvan a recobrar el sentido de las cosas, que solo pueden recobrarse porque las cosas están hablando, como decíamos cuando hablábamos de la lección, ahí están, y desde allí, desde la belleza está hablando el misterio. Lo llamamos Dios, llamémosle Nemosina, llamémosle Yahvé, llamemos lo que quieran, para que volvamos a recuperar la significación que nos permita recuperar la palabra y su sentido, no la palabra muerta, la palabra vacía, la palabra rota, la palabra degradada en la que estamos habitando y cuya expresión, vuelvo a decir, es la anomia, el caos, la violencia, el crimen, el desprecio, la desconfianza. El silencio tal vez sea lo más importante que podamos vivir en nuestra época para volver a recuperar la dimensión de las cosas y la dimensión del sentido. Yo dejaría aquí esto y abriría justamente hay una media hora más, y pues si quieren hablamos ya no por papelitos, sino gracias. Gracias. Qué desmadre hice aquí. ¿Hay papeles? ¿Son mejor los papeles? No hay posibilidad ya para la poesía, no hay posibilidad más allá de lo que como humanidad podemos construir. Hace quizá 10 años te pregunté qué sentido tiene nuestra palabra ante Dios, palabra. ¿No deberíamos sumirnos en el silencio? Y me respondiste que no, porque en esa palabra pequeña, humana, débil, puede iluminar Dios. No existe hoy para ti esa posibilidad. Para mí no, para los otros. Y yo con esto no quiero decir que los poetas deben callar, ¿no? Yo simplemente quiero decirles, enfréntese al drama en el que está metida la palabra, ¿no? Y al drama fundamental de su quehacer. Bueno, tendría otro texto por allí, ¿no? La respuesta frente a ese lugar vacío. Hay un trabajo muy bien hecho del traductor, uno de los mejores traductores de Celan, que es José Ángel Valente, un poeta valenciano, que justamente medita esto, ¿no? Y dice, no, pues el poeta tiene que seguir diciendo desde el vacío mismo, ¿no? No importa, también es un acto de fe. Yo por eso hablo desde mi experiencia y tratando de mirarme en la experiencia de otros, pero eso no quiere decir que yo estoy invitando al poeta a callar. Yo necesito los poemas. Acabo de hoy mi discurso de la mañana, el pronunciamiento que lanzamos cada año, que iba muy fuerte a Andrés Manuel, empieza con unos versos de José Emilio Pacheco, ¿no? Yo leo poesía constantemente. Para mí, como se los dije hace tiempo, no hay, muchas veces mi angustia no la puedo recargar, o mi sufrimiento no puedo recargar, o mi emoción no la puedo recargar sino en los poetas, ¿no? Hay que seguirlos leyendo. Y yo no digo, por eso digo, no digo que se calle. Allí, en ese intersticio donde el poeta ya no sabe en nombre de quién habla, lo que dijimos alguna vez, pasa algo del misterio de la palabra, ¿no? Sigues habitando el mundo de lo humano, ¿no? Por eso digo, hablo desde mi experiencia, ¿no? Desde mi propio silencio, que no es una mudez, es un asumir una responsabilidad frente a la palabra y frente a la desaparición del misterio de ese ícono que era mi hijo, ¿no? Pero en ningún momento yo digo que el poeta debe parar, y yo digo que hay que seguir escribiendo. Simplemente vuelvo a decir, enfréntense, colegas, enfréntense a la problemática que este mundo nos está poniendo enfrente ante el misterio fundamental en nuestro quehacer, el quehacer más gratuito, más misterioso que yo conozco, ¿no?
Sergio Guillén, ¿qué piensa de la siguiente aseveración? Si tu palabra no es mejor que tu silencio, entonces calla. Pues sí, sí, mi palabra ya no es mejor que mi silencio, entonces sí. Comentario de Teresa Zorilla. Gracias por tus palabras y silencio de poeta con destino de profeta, por tus denuncias, por acercarnos a los poetas, a tu hijo, a Juan Bautista, al padre Martorus, ángeles, vida, muerte y resurrección. Gracias, Teresa, gracias. Midor Lorenzana, Midor Lorenzana. Si soy profesora de licenciatura y enseño lenguas, conviene callar. Empezar la clase con silencio para recobrar el valor de las palabras. Sí, yo creo que empezar así está bien. No guardar silencio, pero empezar así está muy bien. ¿No? Invitar a los alumnos a la otra parte del sentido, que es el silencio, ¿no? Para que puedan entrar en las dimensiones de la lengua y sus misterios y sus profundidades y sus responsabilidades frente a la palabra, ¿no? Creo que habría que introducir eso como ejercicio. Sí. Una interrupción antes Sí. de que Sí, continúes Mirna. con los comentarios del público. Quisiera nada más, como una excepción, darle el micrófono a una persona que tiene una propuesta que me gustaría que Adelante, no, pues si quieren abrimos la mesa. No, está bien, Sí. si quieres seguimos, esta es una excepción y creo que nos involucra a todos. Sí, Soy yo, Javier. bien. Lo que invito a todos es en este día, hoy 28 de marzo, que estoy, Comadre. Es mi comadre. es a 1 minuto de silencio, hoy más que nunca, por Juan Francisco Sicilia Ortega, sus amigos y por todas las víctimas de este país. Creo que merece la pena que sea hoy y que acompañemos hacia Javier. Si les parece. Sí, Lo hacemos ahorita, mira. sí, si se quieren poner de… Muchas gracias. Hay un silencio, hay muchos silencios en el Evangelio, ¿no? Uno puede encontrar también así como un respeto inmenso a la palabra, un sentido profundo, una revelación profunda de la palabra. También, pero se atiende poco a los silencios, ¿no? Hay varios silencios que suceden sobre todo en el Evangelio, en el lado de la Biblia. Uno de ellos es cuando al padre de San Juan Bautista lo enmudece por no creer, ¿no? Y queda en silencio hasta el nacimiento de Juan Bautista, ¿no? Pero hay un silencio magnífico que es el silencio del que he estado tratando de hablar y que está contenido en el inicio del Evangelio, que es el silencio de María ante la palabra del ángel, cuando viene a hacerse el verbo carne, ¿no? Ella guarda silencio antes de pronunciar el fiat, ¿no? La palabra de júbilo, de aceptación, de sentido, de misterio, hay un silencio. Y ese silencio es el que le permite a María que el verbo se hiciera carne. Es un silencio
sobre el que hay que meditar profundamente, no para creer que allí sucedió esto, porque no, sino en el sentido, digo, para los que creemos sí, pero en el sentido poético, ¿qué significa ese silencio? ¿Qué hace posible que la verbalidad se vuelva carne, se vuelva esta presencia que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y es uno de los silencios más profundos y más misteriosos, y al que estamos llamados, y es el silencio de la encarnación. Sin ese silencio la palabra no puede encarnarse, y lo sabe el poeta. Sin el silencio nunca va a escribir un buen poema, ¿no? Es el silencio el que te enfrenta al nacimiento de la palabra, que la palabra se haga carne en las letras, se haga carne en el verso, se haga carne en el sentido. Bueno, ya, ¿dónde están las? Ya las perdí. No, pues creo que son todas. Si quieren abrimos un poco la mesa. A ver, no, Mir. Ya que es el final. Bueno, yo quiero decirle a Javier Sicilia muchas gracias por permitirme a mí en particular ensayar una analogía. Si, como dice un crítico de la historia, del quehacer del historiador, la historia es lo más semejante a la poesía dramática, porque como ésta plantea esta tensión entre la exterioridad y la interioridad de lo humano. Creo que hoy, en el discurso sobre la historia, se revela también la babelización de la que hablabas en las primeras sesiones, que oscurece el sentido. Creo que como tú dices, bien haríamos los historiadores en guardar silencio para no juzgar la historia sin abrirnos a la posibilidad de contemplarnos unos a otros como íconos y permitir que se revele algo de la luz. Gracias. Muchas gracias. Acá hay otra. Maestro, igualmente muchísimas gracias por este acompañamiento en estas sesiones. Y yo le quería comentar a propósito de Rothko que en el misticismo judío la mayor concentración de presencia divina a través de la luz surge de la más profunda oscuridad. Exactamente, sí. Y cuando denomina este oscuro luminoso y cuando denomina esta voluntad de silencio previa a lo que acaba de comentar acerca de la encarnación divina, quizá estaríamos no ante la destrucción del umbral, no ante la destrucción del ícono, sino ante la presencia divina a pesar de, porque está presente. Y cuando habla de Rothko, siento la presencia divina en su mayor concentración que surge de esa oscuridad. Sí, así es. Lo terrible, lo aterrador de eso es que se borra algo fundamental, la mediación. Nuestro mundo es el mundo de la mediación, no sé si me explico. Mirar a Dios sin mediación, pues solo nos pertenecerá en la muerte. Y hay una historia interesante, hablando de la poesía, sobre todo del Apocalipsis, ¿no? Que siempre ha venido el tiempo del fin. Creo que hablé un poco del tiempo del fin y no el fin de los tiempos, pero siempre ha venido la tentación en muchos periodos de grandes crisis como el nuestro. Lo que pasa es que este es un siglo muy antiespiritual y muy religioso en un sentido profundo. Tenemos religiosidades populares o tenemos religiosidades pues ya como reacciones de una historia, pero ya sin contenido. Allí ya me perdí otra vez, cabrón. Yo creo que voy a ir a un pinche neurólogo, cabrón. Ya no sé dónde está. A ver, recuérdenme para que me pueda otra vez hilar. Ajá, ok. Hay en el Apocalipsis, en el tiempo del fin, hay una carta muy enigmática de San Pablo que está en Corintios, en el segundo libro de Corintios.
ellos empiezan a vivir el tiempo del fin. Ellos experimentaban como hombres de los últimos tiempos, recién creados en Cristo y en espera de su inminente regreso. Esta idea de futuro y de que iba a venir, no, eso se fue desplazando en el tiempo. Ellos creían que venía, ¿no? Y entonces vino este espíritu apocalíptico, y esa carta es una respuesta a eso, ¿no? Y entonces San Pablo dijo, tranquilos, sí, está terrible, pero todavía falta que venga y se arma un rollo, el nombre de la anomia que tomará. O sea, es una carta muy misteriosa. Y entonces dice en algún momento, y ustedes saben quién lo retiene. Esa frase ha creado una complejidad no solo en teología, sino en historia, en derecho, ¿no? ¿Quién es el que retiene? ¿No? Muchos historiadores, bueno, muchos filósofos del derecho dicen, no, pues era el Sacro Imperio Romano, es el poder el que retiene la llegada del Mesías, ¿no? Pero en realidad yo creo que el que retiene el catejón, como le dice en griego el catejón, ¿no? Son todos aquellos que decimos que no a la violencia extrema, ¿no? Porque lo que va a pasar al final de los tiempos, eso es terrible, por eso le digo que es terrible mirar es que se van a enfrentar dos monstruosidades, la del amor, y por eso el libro del Apocalipsis, que es terrible, es un poema terrible, y la anomia del mal. Y ese no es nuestro mundo es el de la mediación, es el del equilibrio, es el de la regla, es el diálogo, es el de la palabra, es el de la contención. Este mundo y es nuestra obligación hacerlo pervivir. No queremos queremos que perviva. Esta es la condición y a través de mirar el misterio y decirnos el misterio a los seres humanos y celebrar el misterio. En ese sentido digo que es terrible que nos quitemos el ícono. A mí me es terrible vivir en la fe. Porque hablamos de fe, pero la fe a veces no la entendemos profundamente, y es horrible la fe. Porque a veces creemos que la fe es que tenemos fe en lo que nos revela la religión, ¿no? Lo que nos revela el libro, lo que nos revela la doctrina. Tenemos fe en lo que nos revela Andrés Manuel, tenemos fe en mil cosas, ¿no? Es decir, siempre tenemos fe en algo que tiene un contenido, pero cuando el contenido se borra, o sea, cuando a mí me matan a mi hijo para hablar de este día y de esta cosa, todo lo que me enseñaron se pone en crisis. No, y entonces vienen los teólogos y te dicen, no, pues es que Dios eligió tu chingada madre, ¿no? Para empezar. Ese discurso no es posible, ¿no? No, es que es para que… No. Aquí estamos frente al mal. Y cuando yo cito a Simón Weil y digo, Cristo resucita… Dice, Cristo resucita con las huellas, esas no las quita ni Dios, es el mal. Y entonces cuando vives, tienes que vivir en una fe donde no hay mediación posible. ¿Sí me explico? Frente al rostro de Rothko, frente al ícono de Rothko, es aterrador, no es nuestro mundo, es inhumano. Por más hermoso que sea, por más que sea el fundamento de lo que nos hace posible, no es nuestro universo es el de la palabra, nuestro universo es el del prójimo, nuestro universo es el de la belleza en la que ese misterio inmenso que nos rebasa, que es el umbral roto, donde nos abismamos en el negro de Rothko y tenemos que contemplar mucho para ver apenas un destello de luz. Eso que los místicos llaman la fe desnuda es aterradora. No se las deseo a nadie. Es mejor la mediación, es mejor creer en la palabra, es mejor creer en la doctrina, es mejor creer en eso, porque cuando te tienes que enfrentar al misterio de la fe, colgado de un clavo, como digo, ¿no? Cuando Cristo en la cruz tiene que decir, puta, sí cierto, cuando todo lo está contradiciendo, cuando lo único que tiene son los llagas y se va a morir. Y nos dice, no, pues es que así lo quiso Dios, y además ahí, no, ¿sabes qué? Estaba ahí en el dolor, estaba pendido del abismo en el que está el cuadro de Rothko, mirando apenas esa tenue luz. Eso no
no es el mundo de lo humano, no sé si me explico. Y eso hay que preservarlo. Por eso yo digo que el catejón, el que retiene, es el que quiere preservar el mundo que nos pertenece, el que Dios nos dio. Por eso la proporción es inquietante. Dios debe de ser más que eso, pero nuestra proporción, y eso es lo maravilloso del cristianismo, del evangelio, es que Dios se hace proporción, se hace carne, se hace uno de nosotros. ¿Dónde ves a Dios? El que me ve a mí, ve al Padre. El que ve al prójimo, ve al Padre. El que ve el ícono viviente que es cada ser humano, ve el misterio de donde emanan las cosas, y ese es el que nos pertenece, ¿no? Si no nos queda otra, nos queda el consuelo de la fe, esta fe que no se la deseo a nadie, que es el misterio de la capilla de Rothko, que tampoco le sirvió gran cosa para él porque terminó suicidándose, ¿no? Quería, como Celan, llegar a esa luz que ya nomás se entreveía. Pero si no nos queda más que eso, ahí estemos, ¿no? Ahí estemos contemplando el misterio para que la oscuridad del mal no sea la que reine, ¿no? La anomia del mal. Hay otra pregunta, otro comentario. Muchas gracias, señor Sicilia. No, al es un contrario. verdadero placer. Quería preguntarle, ¿qué tanto las palabras, y no me refiero a la cantidad, sino a la calidad, construyen nuestra vida? Híjole, es una pregunta muy complicada. Otra vez, ¿qué cantidad de palabras? Sí, no. ¿Qué tanto las palabras construyen nuestra vida? Y no me refiero a la cantidad de palabras, sino la calidad de las palabras. Pues yo creo que todas aquellas que nos puedan hacer resonar verdaderamente y que tomemos en serio, ¿no? Porque a veces simplemente nos conmueven, pero no nos las tomamos en serio, ¿no? No nos tomamos en serio pues mucho de lo que comprendemos y nos emociona. ¿Cómo lo hacemos parte de nuestra vida? Aquello que nos emociona, ¿cómo se vuelve eso una respuesta en nuestra carne, ¿no? En nuestros actos diarios? Porque sí, pasan muchas palabras que nos forman, nos emocionan, nos revelan el sentido, pero no logramos integrarlas a nuestra vida, y cuando tenemos que responder por esa palabra no logramos responder por ella, ¿no? No sé si me explico. Entonces es la medida de la dimensión en que comprendamos lo que vibra detrás de la palabra y de su sentido, y de la capacidad que tengamos de hacer que ese sentido se encarne en nuestros actos, en nosotros, en nuestra vida, en que seamos espejo de la palabra misma que nos emociona, ¿no? Es lo que yo podría decir, ¿no? Pues habrá otras opiniones, ¿no? Es una mera opinión. Maestro Sicilia, le agradezco estos 4 días, por acá estoy, y pues a mí me encantó porque el inicio fue sencillamente impactante. El iniciar diciendo que hablar sobre el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y de ahí todo lo demás, para mí, llenó todo. Porque para mí el silencio también, todo el pueblo judío me encantó, porque todo ese Yahvé que hablaron, Dios los hombres los escogió no para guardar silencio. Hubo profetas que no quisieron ni hablar. Jonás hasta se escapó de Nínive, no quiso hablar. Y lo trajo otra vez. Porque lo más importante es la palabra. El silencio es importante como un reencuentro para uno mismo, pero tiene uno que tener la valentía de seguir hablando. La palabra es el don más hermoso que creo que el hombre tiene. Dejar de hablar
es perder la oportunidad de convencer a otros. Es verdad. Muchas gracias. Su nombre, perdón. José Gerardo. Don José, muchas gracias. A ver, la última pregunta, por favor. Muy breve. Gracias, Javier. Lo que nos has dicho en estos 4 sesiones es poesía. Tu palabra es poesía. Gracias. Nos muestras otro lado que tú has visitado y del cual en tu última sesión dijiste, si esa palabra puede salvar una vida, mi hija se salvó en el sismo un día del silencio y yo sé que tú estuviste involucrado por la palabra y por tu silencio. Muchas gracias. Te agradezco. Gracias, gracias. grandesmaestros.unam